Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Déjeme decirle que hoy se conmemora el Día Mundial del Corazón. El 80% de las cardiopatías, como el infarto y los accidentes cerebrovasculares, se pueden evitar, no solo previniendo los factores de riesgo como la obesidad, el tabaquismo, el colesterol elevado y obviamente la diabetes, sino a través también de educación a la población. Y hoy vamos a enfocarnos en un tema que necesitamos ponerlo pues más en la conversación, y es el tema de la obesidad, una llamada de atención al corazón. Y para esto quiero darle la bienvenida al doctor Hugo Radillo, cardiólogo clínico e internista, director del Centro de Atención Cardiometabólica. ¿Cómo estás, querido Hugo? Qué gusto saludarte. Muy bien, Ethel. ¿Y tú qué dices? Muy contenta de poder hablar de esto libremente, con información a través de los expertos como tú, querido Hugo. Tuve la oportunidad de estar en un evento la semana pasada contigo donde es importante que hablemos de obesidad, una llamada de atención al corazón. Y necesito que tú, como experto cardiólogo, nos digas por qué es importante la obesidad. La obesidad está catalogada como una enfermedad. No es una cuestión de estética, no es una cuestión centrada en el peso, en la báscula. Es una enfermedad crónica que causa inflamación y muchos problemas también relacionados al corazón. Así que tú cuéntanos. Claro que sí. Como bien dices, Ethel, ya tenemos que estar dejando de ver la obesidad, tanto médicos como la población en general. Tenemos que dejar de ver la obesidad como algo estético. Nunca lo fue así. Hubo tanta desinformación que nos acostumbramos a ver que, ay, sí, que la longitis, que la papalitis, no sé qué. Uh-huh. Y desde ahí empiezan muchísimas malas concepciones de lo que es hablar de obesidad. Cuando hablamos de obesidad, estamos hablando de una enfermedad crónica. Dura mucho tiempo el desarrollo de los trastornos que va a estar generando esta obesidad, y más porque tratamos de ver la obesidad desde el punto de vista de una enfermedad inflamatoria, una enfermedad en donde nuestras propias células de las defensas empiezan a tener un comportamiento que están simplemente amplificando un espectro de señales químicas que a largo plazo dañan diferentes órganos, el Uh-huh. corazón, por ejemplo, Sí. el páncreas, el hígado, nuestros vasos sanguíneos. Entonces, definitivamente tenemos que abordar la inflamación de la obesidad porque ya la estamos identificando como un blanco terapéutico en el montón de terapias que están saliendo, desde cómo regulamos la alimentación, cómo vemos los medicamentos que le vamos a dejar a ciertos pacientes, qué tipo de ejercicio le vamos a prescribir. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo. Es una enfermedad muy prevalente que sí o sí la tenemos que abordar desde su pues, base inflamatoria. Sí, Ujú. y yo te quiero preguntar, querido doctor Hugo Radillo, y un abrazo enorme hasta Guadalajara, que sé que estás ahí, y que, a ver, tú como cardiólogo, entiendo que sí una dieta es importante, hablando de todo lo que es el tema de obesidad, pero hay otras cosas que no nada más es la ingesta y lo que gasto, ¿no? No es come menos y haz más ejercicio, sino hay cuestiones metabólicas en el manejo de la obesidad, que es importante también ayudar a las personas con obesidad, porque como enfermedad tiene un manejo multidisciplinario. Es correctísimo. Seguir viendo la obesidad como un problema que lo afrontamos con el come menos Sí. y mueve más, es ver la obesidad como la veíamos en los 70s, Uh, 80s, Simplista. 90s Uh-huh. y los 2000. Exactamente, es muy simplista. Tú dijiste una palabra importantísima: multidisciplinariedad. Cuando hablamos de ser multidisciplinarios nos referimos a estar involucrando los cuidados de nuestros pacientes, personas que tengan diferentes áreas de expertise, que si cardiólogos, que si endocrinólogos, que si personas que estudiaron nutrición, personas que se dedican a ver la salud mental, importantísima la preservación de la salud mental en este tipo de Sí. pacientes. Porque a final de cuentas no estamos nada más hablando de, sí, a ver, me estoy comiendo tantas calorías, entre Uh-huh. comillas, entonces necesito moverme tanto para quemar esas calorías. No, va mucho más allá de eso. Sí. Ya cada vez nos queda más claro que a manera que esta inflamación que les platicaba hace ratito toma lugar en el cuerpo, empiezan a hacer que disfuncionen ciertas partes de las células, como por ejemplo las famosas mitocondrias, que dicen por ahí que son las encargadas de la respiración de nuestras células. Y entre Uh-huh. más cosas, estas mitocondrias La cuando energía. empiezan a disfuncionar,
empiezan a hacer que que el cuerpo se porte mal desde la perspectiva esa de que comes menos y te mueves más y listo, no pierdes peso. No, hay personas que pueden tener un daño mitocondrial avanzado por tantos años de vivir con obesidad y otros factores de riesgo, que por más que hagan buenas dietas, por más ejercicio que se les esté ajustando, no logran perder peso de la forma que ellos o ellas estaban esperando. Pero independientemente del peso en la báscula que estén observando, independientemente de las tallas en la ropa que estén notando, los desenlaces de salud no están cambiando tanto como quisiéramos. Sí. Ese día en la rueda de prensa en la que estábamos tú y yo la semana pasada, a Ujú. lo mejor te acuerdas que mencionábamos que ya cambió el estándar de tratamiento y el estándar de ver cómo va mejorando o empeorando una persona que vive con obesidad, Ujú. de forma tal que hacíamos este comentario en donde hace unos cuantos años, te digo, 70s, 80s, 90s, Sí. a los médicos nos ponían las metas de con que tu paciente baje alrededor de un 7% de su peso, ya la libró. Pues ahora ya no tenemos esa métrica. Ujú. 7% de reducción de peso no tiende a ser lo suficiente. No les digo que no sirva, no les digo que sea Todo suma. Ujú. así es, todo suma y necesitamos subir ese estándar. Ya 7% es muy poquito para las metas verdaderas de salud que queremos con nuestros pacientes. De forma tal que ahora ya necesitamos hacer que esta estrategia de pesocentrismo ya no se quede en el ambiente, ya no tratamos un número en la báscula y sí vamos a necesitar subir ese estándar para con un porcentaje mayor de pérdida de adiposidad, ya no digo tanto peso, pero sí Ujú. adiposidad, ver mejores desenlaces, mejor calidad de vida, mejor preservación de la salud mental y a final de cuentas mantener lo más lejos que se pueda a nuestros pacientes de los hospitales. Porque si una cosa es esta cosa estética que no queremos que se siga perpetuando, la otra parte que no vemos es cuánto dinero está costando enfermarte a partir de tu diagnóstico de De obesidad. obesidad, pero ¿Cuántos? velo, lo Ah, manejas como un diagnóstico y tenemos que cambiar la idea de la gente, entiendo, y lo comentamos ahí, y siempre lo repito, y de verdad es algo que creo, que no nada más es una cuestión de aceptarnos como soy, claro que me acepto las arrugas, acepto las estrías, acepto la edad, lo que quieras, pero una persona con obesidad es una persona enferma y eso es algo que debemos de tenerlo muy en cuenta porque hay cambios metabólicos sumamente importantes y en este caso que estamos conmemorando el Día Mundial del Corazón también es causa muy importante como factor de riesgo. Voy a una pausa, querido Hugo, amigos, y volvemos. tenemos que ser responsables de lo que ¿Sí? estamos diciendo y de cómo se está interpretando lo que estamos diciendo. Si hablamos nada más de peso y nos quedamos pensando que el peso es la pura grasa, ya desde ahí estamos cometiendo un grave error. Y lo que hacemos los especialistas en obesidad y sus complicaciones es evaluar más allá de un número en la báscula y ver esos kilos que te salieron en tu báscula, de qué están compuestos. Estamos hablando de grasa, estamos hablando de músculo, es hueso lo que estoy pesando, a lo mejor es agua. Entonces, cuando hablamos de tratamientos contemporáneos de la obesidad, no nada más nos referimos a la dieta y el ejercicio, o sea, tenemos que ver también cómo se está construyendo tu cuerpo a Ujú. partir de los ajustes que te está recomendando tu especialista. Pero también va a ser importante el seguimiento que estás teniendo. No se trata nada más de, sí, porque lo escuché en redes sociales, sí, porque lo escuché en tele, en radio, No. bla, bla, bla. Ya Ujú. con eso yo ya estoy informado y puedo seguir yo solo el camino del seguimiento. Por supuesto que no. El tratamiento de la obesidad es muy dinámico, es muy cambiante y lo vamos ajustando no al peso, a las metas de salud específica. ¿Cómo va tu glucosa? ¿Cómo va tu colesterol? ¿Qué tal se ha portado tu presión? ¿Estás teniendo arritmias? ¿Estás durmiendo bien? ¿Cómo va el estrés? ¿Cómo va la ansiedad? ¿Estás descansando? ¿Me explico? Todo ese Sí. tipo de cosas van construyendo y en el camino vemos esa composición corporal. A ver, ¿subiste de peso? Sí, ando bien agüitado, subí de peso. Oye, pero mira, en Subiste mi por báscula músculo. especial Ujú. estoy viendo que subiste porque tienes 12 puntos porcentuales arriba, pero de músculo. Eso es Y ahí es donde buenísimo. visitas al paciente y le dices, ¿sabes qué? Me conviene muchísimo que estés subiendo tu masa muscular porque el músculo esté activo o esté descansando, es un excelente consumidor de recursos que traduce a una disminución de la inflamación, que traduce a mejores desenlaces. Por el contrario, mi paciente puede llegar todo feliz y decirme, mira doctor, ya peso 3 kilos menos. Y Ujú. ves y dices, oye, pues es cierto, pero perdiste masa muscular. Entonces Sí. esto no está bien. A ver, ¿qué estás haciendo? Ay, doctor, es que me puse con una dieta muy buena que vi en redes sociales en donde nada más voy a tomar puros jugos de no sé qué. Sí, no, no, no. ¿Y esa proteína que necesitas para construir tu masa muscular? ¿Dónde está? No, 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 pues es que mire, doctor, ya bájeme.
no va así. Entonces, en efecto, como tú bien dices, Ethel, necesitamos estar viendo esa composición corporal porque de acuerdo a eso es que ajustamos el Sí, entrenamiento, ajustamos los medicamentos, ajustamos la dieta, ajustamos el número de veces que te voy a ver en consulta cardiológica, nutricional, sí. de salud mental. Por eso es bien importante este cambio de narrativa que tan importantemente has mencionado. A ver, yo te quiero preguntar, Hugo, la gente nos está escuchando en todo el país y nos ven a través de Imagen Multicast. ¿Cómo puedes, tú que eres muy hábil para las palabras, cómo podemos explicarle a la gente que la obesidad no nada más es una cuestión de estética, que va muy relacionada a la primera causa de muerte a nivel mundial, que son las enfermedades cardiovasculares? Hoy que estamos conmemorando el Día Mundial del Corazón, ¿para qué? Para que justo hagamos conciencia del cuidado de nuestro corazón, y en este caso va muy relacionado con la obesidad, una enfermedad, nos guste o no, lo queramos Muy bien. poner bonito, por lo que tú quieras, ¿no? No es una cuestión de estar en contra de las personas con obesidad. Necesitamos ayudarlos, necesitamos entender que es multifactorial también la obesidad. Correcto. Y va muy separado de la percepción de la imagen corporal que Así es, tengo. Es completamente, muy sí. importante que se sepa que no estamos a favor de la estigmatización de la No, persona que vive con obesidad. Como bien dices, le queremos ayudar, pero parte de ayudarles es, pues precisamente, ayudar a que acepten la enfermedad como lo que es. Un no, sí. compendio de información que está dañando. ¿Cómo les explico yo a mis pacientes? Bueno, cuando nosotros hablamos de obesidad, desde un punto de vista muy científico y a lo mejor muy técnico, estamos hablando de adiposidad disfuncional, es decir, Ujú. proliferó nuestro tejido que almacena grasita y que pues por ende almacena energía. Y cuando prolifera una cantidad importante, empezamos a ver sustancias que se liberan de ese tejido graso y que pueden ya no comportarse de la manera que yo esperaría o de la manera que yo puedo predecir. Esas sustancias les decimos marcadores, les decimos, perdón, sustancias proinflamatorias, Sí, porque básicamente estas sustancias, como la interleucina 6, factor de necrosis como tumoral, cosas muy técnicas, lo que hacen es atraer células de tus defensas, por ejemplo, linfocitos, que son una especie de glóbulos blancos, y ujú, los van a estar atrayendo a diferentes tejidos. Por ejemplo, en el caso del aparato cardiovascular, cuando tenemos mucha adiposidad y esta disfunciona, estas señales inflamatorias llevan los adipocitos a los vasos sanguíneos, a las claro, válvulas del corazón, a las arterias incluso que están coronando el corazón, por eso le decimos las arterias coronarias. coronarias. Ujú. Y se empieza a inflamar este tejido que está vivo. Las arterias están hechas, perdón, de celulitas vivas con funciones independientes, pero que cuando están siendo atacadas por estas células de la inflamación, por esta agregación inadecuada, pues empiezan también a disfuncionar. Sí, Entonces tenemos algo que en esencia llamamos disfunción endotelial. Cuando escuchan esa palabrita, que a lo mejor sí es muy técnica, nos sí. estamos refiriendo a que esta capita que conforma nuestras arterias está siendo afectada por algo, pues, inflamatorio, ¿no? Por lo que estamos hablando. No es lo mismo que una enfermedad autoinmune. Se parece a lo mejor, pero son cosas diferentes. Ahora, cuando ya tengo yo entonces arterias, endotelios inflamados, va a ser más fácil que las moléculas de colesterol que Se están peguen. pasando por el Ujú. microsistema se depositen en ese endotelio que ya está dañado, que está inflamado. Hagan de cuenta que es como si tuviéramos nosotros una alfombra en nuestra casa con rajaditas y en esas rajaditas de Se nuestra va alfombra se le empieza a pegando. depositar, se le deposita polvo, pelucitas, de Y cuenta. todo. Imagínese Así. una arteria, me voy. Estoy platicando con el doctor Hugo Radillo, cardiólogo clínico internista, director del Centro de Atención Cardiometabólica allá en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco. Oye, Hugo, tú como cardiólogo, obviamente la ciencia detrás, cuando hablamos de obesidad, una llamada de atención al corazón, todo hay estudios que hablan de todo el tema de la enfermedad como tal, la obesidad catalogada como enfermedad.
Insistimos y reitero lo que dijiste, esto no es una cuestión de imagen corporal, estamos hablando de la parte de esta inflamación crónica, de cómo empieza a tener disfunciones los tejidos, el endotelio, los tejidos del interior de las arterias, que causan estos problemas de enfermedad cardiovascular, la primera causa de muerte en el mundo, y es algo que debemos de tomar en cuenta. Hay muchos estudios, el STIR, y cuéntame más en relación a todo lo que se ha investigado para hablar de obesidad y todas estas muchas enfermedades asociadas. Claro, como tal, podríamos pasar horas hablando de Sí, estudios, yo pero sé. en síntesis, Sí. podríamos decir que los estudios que se han publicado desde mediados de los 70 y hasta todavía hace unas cuantas semanas siguen reforzando varias cosas que son cardinales a entender. Número uno, sobrepeso y obesidad es un comportamiento crónico, agresivo e inflamatorio Ujú. de algo que ya veníamos anticipando por simplemente el exceso de esta adiposidad. Número uno. Sí, Número dos, esta inflamación que vamos a tener se mantiene en el tiempo haciendo que más órganos y sistemas disfuncionen, algunos más, algunos menos, pero lo que sí sabemos es que disfuncione uno o varios, podemos tener un acúmulo de este espectro de enfermedad en contra del desenlace adecuado del paciente, que sí, termina muchas veces generando más enfermedades crónicas. Me refiero a que la obesidad y el sobrepeso pueden hacer que tengas hipertensión arterial, colesterol elevado, a que tengas problemas de apnea del sueño, es decir, que no sí, respires de la forma más adecuada en al la noche, dormir. que tengas diabetes, que tengas enfermedad del corazón. ¿Qué más cosas nos dicen? Que cuando tratamos la obesidad y la inflamación, podemos revertir una muy buena parte de las complicaciones. El paciente vive mejor, se hospitaliza menos, tiene Claro. vidas más largas, tiene vidas más plenas. Y Y, aquí por yo te supuesto, quiero, dime. perdón, Hugo, es que, por ejemplo, estos estudios dicen que si bajas del 10 al 15% de tu peso corporal, obviamente también en relación a la composición, hay cambios metabólicos, mejora tu metabolismo. Es correcto. Estos estudios nos dejaron ver que ese 7% que les pedíamos de meta hace unas cuantas décadas a los Sí, pacientes no era suficiente. Funcionaba, pero no sí. era suficiente para lo que ya queremos ahora. Entonces, lo que tratamos de hacer ahora con dieta, ejercicio, medicamentos y quien sea candidatos, cirugía bariátrica o metabólica, como ya Ujú. también le decimos, cuando llegamos a metas arriba de una pérdida del 15% del peso, Cambia. disminuye de forma importante y sostenida en el Sí. tiempo la inflamación que les comentaba. Y lo podemos medir con exámenes de sangre, pero lo mejor es lo que el paciente te dice, doctor. Ya tengo una reducción del 15-20% de mi Ya, peso, sí. duermo mejor, me estreso menos, me Tengo que canso menos al ajustar hacer mis cierto. medicamentos tal vez para la Justo. hipertensión, ¿no? Que Así es, podemos disminuir sí. incluso algunos cuantos medicamentos, lo cual es fenomenal. Me queda muy poquito tiempo, pero hay algo que sí me gustaría que comentaras y yo creo que ha tenido un auge y la gente está más informada sobre semaglutide. Este Ujú. medicamento que en muchas ocasiones se usó para el control de la glucosa y que ahora ya, y yo tuve la oportunidad de dar esta primicia en México de lanzamiento para la dosis adecuada para el manejo de la enfermedad de obesidad, cosa que me da pues un gusto enorme y que vale la pena que la gente hable con su médico porque es una gran ayuda. Claro que sí. Cuando hablamos de semaglutide, no estamos hablando de un medicamento para bajar de peso. ¿No? Estamos hablando de un medicamento para tratar la Es obesidad, desde su correcto, fase inflamatoria y sus es complicaciones que más correcto. adelante necesitamos abordar. Así que pregúntale a su médico. Doctor Hugo Radillo,